de enseñanza con un aviso, un anuncio o no sé, mejor al final lo doy, mejor al final, para que ahorita ya empecemos con la predicación. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 5, que es lo que estamos viendo. 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 7. Esta mañana estamos muy ágiles con la reunión, ¿verdad? Iniciamos con todo y vamos con todo. Entonces, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Estamos viendo Pedro, ya saben que estamos viendo esta porción, este pasaje de Pedro, y lo que hemos visto la última semana, lo que vimos fue el llamado para los pastores, para los líderes, que deberíamos de buscar entonces hacer las cosas como a Dios lo pide. Y antes habíamos visto también que en este mundo donde vivimos hay un orden, porque nos llama a que debemos de someternos a las autoridades, a las leyes civiles también, y nos habla de que en el trabajo también hay que, pues en este caso, obedecer a los patrones y ser como Dios espera que seamos buenos trabajadores. Pero también nos habló, y ahí pues sabemos que el mundo cada vez está más en contra, pero nos habló también de que en la familia hay un orden, en el cual Dios ha establecido cierto liderazgo y también responsabilidades sobre el hombre y sobre la mujer. Y ahora le está hablando también del orden, pero ahora el orden del que está hablando Pedro es el orden que debe existir en la iglesia. Y la semana pasada vimos que el pastor o los pastores, ¿cómo deben de ser? Lo veíamos la semana pasada, solamente recordando un poco. Deberían de hacer las cosas, dice ahí, con cuidado, cuidando de la grey de Dios. Y veíamos también que debe de hacer algo voluntario, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío o mandato o ser un autoritario, sino más bien siendo ejemplo de la grey. Eso lo veíamos la semana pasada. Ahora vamos a ver el capítulo 5, versículos 5 al 7. Vamos a leer, tratemos de leerlo todos juntos. Vamos a ir terminando esta carta, ya son las últimas enseñanzas, creo que quedan 2 o 3 de Pedro. Y vamos a ver lo que dice, versículos 5 al 7. Dice, juntos leemos, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez que Pedro había hablado a los pastores y líderes, ahora se dirige a hablarle a toda la iglesia, iniciando por los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes de edad. ¿Por qué? Porque si estamos viendo el contexto, habla de los ancianos que no necesariamente eran ancianos de edad, sino que ya tenían cierta madurez en el crecimiento y en el servicio de Dios. Y ahora le dice a los que están empezando en el camino de Dios, a los jóvenes en su fe, a ellos, ¿qué es lo que deberían de hacer también, verdad? Y luego dice, versículo 5, vamos a leerlo de nuevo, dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Eso es lo que dice aquí. Igualmente, de manera que, así como se dirigió a los ancianos, ahora se dirige a los jóvenes, a los que no son ancianos, a los que no son líderes, a los que no son pastores, a los jóvenes en la fe. Y pienso que muchos de nosotros deberíamos de considerarnos así, porque tal vez no tenemos mucho tiempo en el Evangelio y tal vez, aunque tuviéramos mucho tiempo en el Evangelio, probablemente nuestro conocimiento no es un conocimiento de alguien que ya tenga sus 10, 15, 20 años en el Evangelio. Entonces, deberíamos todos de siempre tener esa actitud de seguir aprendiendo. Y todos en la vida necesitamos tener personas a quien seguir. Incluso los pastores, que eso es lo que muchas veces fallamos los pastores, que no tenemos quien nos dirija, quien nos guíe, ni quien nos mentoree, y por eso hay muchas veces que los pastores caen en muchos problemas, porque no hay quien les esté mentoreando. Y bueno, por la gracia de Dios, ustedes ya algunos ya conocen a mi pastor Elías, y él pues todavía cada semana nos reunimos y nos está enseñando ahí. Pero eso ha sido bueno para mi vida, porque sigo considerándome alguien que necesita aprender de la palabra de Dios. Igualmente jóvenes, y aquí está un llamado dice, a la obediencia a los líderes, porque es igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. ¿Cuál es el primer llamado que Pedro hace a la iglesia? Y hablándole a los jóvenes en la fe, e incluso también a los jóvenes en la vida.
pues que ellos deberían de obedecer a los ancianos, deberían de obedecer a los que van delante de ellos. ¿Por qué? Porque cuando vamos aprendiendo de otros, entonces nosotros estamos aprovechando de la sabiduría que otros ya tienen, aprovechando de la experiencia que otros ya pasaron. Y eso nos ayuda para poder evitar problemas y para poder evitar tropiezos futuros. Y como mencioné, la carta siempre nos ha hablado de un orden en la vida, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, y ahora habla del orden en la iglesia, de la sujeción y de la sumisión. Y siendo sinceros, a la gran mayoría de nosotros no nos gusta someternos, no nos gusta sujetarnos. Y tal vez alguien puede decir, sí, a mí se me gusta, pero yo pienso que no tengo problemas en eso, yo pienso que mi familia es así, somos muy sumisos, muy humildes, pero cuando alguien está a cargo de personas, llámese de un grupo, de un comité, de una sociedad, de un trabajo, siendo patrón, se dan cuenta de que predomina y tal vez la palabra no es tan fuerte, pero para entenderlo, predomina la rebeldía o predomina el no, yo no pienso que así deben de ser, y hacen las cosas de una forma diferente. Bueno, la Biblia nos llama precisamente a eso, a someternos y a estar sujetos. ¿Y por qué lo dice? Porque estamos tentados a no hacerlo. Siempre la Biblia nos da indicaciones porque nuestra tendencia es hacer lo opuesto, como aquí lo que veíamos la semana pasada. Pastores, deben de ser ustedes ejemplo y no dictadores. ¿Por qué dice eso? Porque la tendencia es y la tentación es ser dictadores, ser señores, enseñorearse de la gente y decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, y no ser un ejemplo de ellos. Y aquí es lo mismo. La tendencia de todos nosotros es no hacer lo que alguien más experimentado ya pasó. Y decimos, es que a mí no me va a pasar. Le pasó a él, pero a mí no me va a pasar. Y eso es una tendencia natural en todos nosotros. A mí me ha pasado, constantemente mi pastor me dice, oye, Valdo, a esto, y yo digo, no, pero es que a mí no me va a pasar así. Eso le pasó a él porque pues es otro contexto y me pasa exactamente igual. Y le digo, yo no obedecía su consejo porque creo que sí tenía razón. Ya después de llegar todo golpeado por la vida, no, sí tenía razón. Entonces, la Biblia nos enseña a la sumisión y la sujeción. Pero siempre es importante el orden. ¿Cuál es el orden? Primeramente, los líderes tienen que hacer las cosas como a Dios le agrada, y entonces nuestra responsabilidad es, ahora sí, someternos y sujetarnos. No es que estemos sometidos o sujetos o en obediencia a los líderes que hacen mal las cosas, porque también hay que tener mucho cuidado en eso. Y por eso el cristianismo ha tenido muchas malas experiencias y mala fama de personas o de líderes que no cumplieron lo que dice del 1 al 4, pero la grey de Dios, la gente de Dios, sí obedece del 5 al 6. Por ejemplo, el caso de la luz del mundo, este hombre depravado, ¿verdad?, que abusaba de muchas personas, de muchas formas, abuso de poder, abuso financiero, psicológico, sexual, de muchas formas abusa esta familia, porque son 3. Y la gente le sigue obedeciendo y le sigue creyendo y le sigue honrando y hasta le hace cantos a esos hombres. Y eso es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque tal vez ellos ven, es que dice la Biblia que hay que someternos. Sí, pero ¿a quiénes? Bueno, a los que cumplen del 1 al 4. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando no se cumple así, entonces mi pastor también tiene tengo muy en mente, debo de orar más por él, yo creo. Él tiene una frase que dice, cuando ustedes vean que yo me estoy desviando y que yo me salí y que ustedes ya no están aprendiendo, vayan y busquen otra iglesia. Él dice, huyan por su vida. Vayan, no tienen que permanecer aquí. Pero una hermana más lista dijo, no, pastor, nosotros llegamos primero. Como dicen, el que se va a ir es otro, ¿no? Entonces deberíamos de ser sabios también, de ser sabios y saber a quién seguir. Y si vemos que están cumpliendo eso, ok, perfecto, vamos adelante, porque están haciendo las cosas como Dios le agrada. Sin embargo, la vida nos ha dicho que no es así en la gran mayoría de los casos. Vemos a Moisés con el pueblo de Israel, que por años estuvo ahí batallando y luchando, y vemos que el pueblo estaba equivocado y Moisés estaba siendo dirigido por Dios, y sin embargo el pueblo, ¿qué hacía? ¿A poco solamente por Moisés nos va a hablar Dios? No, necesitamos levantar otros, y yo me voy a levantar, y así constantemente ese era el detalle en el tiempo del Éxodo. Y la semana pasada ya cité este pasaje y ahora sí solamente cito la frase única, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. ¿Quién dice amén? Nadie, ¿verdad? Para ya irnos. Ya se acabó la reunión.
Y alguien puede decir, bueno, sí o no. ¿Y por qué me voy a someter? ¿Por qué yo voy a obedecer lo que una persona dice? La semana pasada veíamos porque debemos de pastorear con la palabra. O sea, no vamos a obedecer al hombre, sino vamos a obedecer a Dios, que está usando un hombre diciéndome lo que Él me está enseñando, ¿no? Está usando un hombre diciéndome su palabra y por esa razón obedecemos. Ahora, la Biblia nos da también otras razones. Aquí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, y aquí está la pregunta, bueno, obedecer, ¿por qué? ¿Por qué voy a obedecer? Ahora, no sé si esta persona es alguien famoso, creo, no sé, espero que no. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, ellos se preocupan por ustedes, porque ellos saben que van a dar cuenta. Porque si ustedes no obedecen y las cosas no suceden como deberían de suceder, no van a pastorear con alegría, van a pastorear con tristeza y con dolor y con aflicción y con depresión y con muchos problemas. Y con muchas quejas también. Lamentablemente a veces en las reuniones de pastores a veces parece que ya es reunión de queja de los miembros de las iglesias. Parece, hermanos. Y de verdad a mí me dio bueno, por algunas razones los pastores dicen, aquí solamente tiene que haber puros pastores. Y en esa vez estaba Juventino, no sé cómo se sintió ahí. Porque yo dije, yo voy a invitar a Ju y a Daniel, porque son de los más allegados y están aprendiendo conmigo. Daniel no pudo en esa ocasión, pero puros pastores. Y luego es por dos razones. Una, por si decimos algo que puede ser sensible para los demás, pero otra también, tal vez es porque hay quejas de los líderes o de las personas de la iglesia. No, es que en mi iglesia esto y esto y esto. ¿Y por qué razón? Tal vez es porque no hay sumisión y obediencia. Pero la pregunta, ¿por qué no hay sumisión y obediencia? Tal vez es porque no estamos cumpliendo del 1 al 4. Porque esto, o sea, que una iglesia exista con quejas, con falta de alegría y con una fricción constante, no es de provecho, no nos sirve de nada, no es de bendición que haya eso. Por esa razón, la Biblia nos dice esto. Es el primer llamado. El segundo llamado que Pedro nos hace está en el versículo 5. Vamos a permanecer en Pedro, versículo 5. Dice aquí, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Y ahora dice, y todos, ya no importa si eres joven, si eres anciano, no importa si eres líder, no importa si eres nuevo, todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. El llamado a la humildad, revestidos de humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Hay muchas definiciones que nos dan diferentes personas, pero busqué algunas definiciones de hombres de fe, hombres piadosos y pastores de muchos años, y ahí tengo unas 4 que voy a decir. Una es, la humildad es una disposición del alma que nos hace pensar justamente de nosotros mismos y reconocer la grandeza de Dios y de reconocer la grandeza de los demás. Esa es la humildad, una evaluación justa de nosotros. Y la Biblia dice, miren que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Eso dice la palabra de Dios. Otra persona dice, la humildad es la forma que la gracia de Dios se refleja en nuestra actitud hacia Dios mismo, nuestra actitud hacia los demás. No es pensar menos de uno mismo, pero más bien es pensar menos en nosotros mismos. No pensar menos, no pensar que yo soy menos, sino pensar menos en mí y en mis necesidades. El término griego nos describe a una persona humillada. No describe a una persona humillada, sino más bien a aquel que voluntariamente se somete a Dios. Ese es alguien humilde, el que voluntariamente se somete a la voluntad de Dios, aceptando que depende de Dios. Y por último, la verdadera humildad se manifiesta en una mente obediente, una sumisión al señorío de Cristo y un trato compasivo hacia los demás. Eso es lo que dicen que es la humildad. Y la Biblia nos dice aquí, en Pedro, lo que estamos viendo, ¿verdad? En el versículo 5. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Pregunta, ¿por qué voy a ser humilde? ¿Por qué? Y la Biblia nos da la respuesta también. Y esta es suficiente razón para ser humildes, suficiente, porque dice aquí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué queremos de parte de Dios? ¿Queremos que Dios resista
O sea, que Dios se resista a ayudarnos, a bendecirnos, a escuchar nuestras oraciones. El resistir es como cuando alguien le dice, mira, ven, resístete, no te dejes. Ven, resístete, Dani, con ganas. Resistir es que no quiere. Diferente a alguien que no te resistas. Eso, Juve. Juve me dio gracia, ¿verdad? Y Daniel se resistió. Esa es la diferencia. Resistir es no. O sea, no. ¿Por qué? Porque tú estás mal. Y dar gracia es dar la bendición, es apoyar a la persona. Y aquí dice, revístanse de humildad, sean sumisos unos a otros, obedientes y humildes, dice. La razón, ¿por qué? Bueno, porque Dios a los soberbios no les va ni siquiera a escuchar y a los humildes les va a dar de su gracia. Curiosamente nos dice la palabra de Dios aquí, una frase dice, revestidos de humildad. ¿Qué significa revestido? Es como si yo quisiera, ahorita me traigo un saco y el saco ya está revestido, ya está arriba de mi vestimenta, me pongo otra cosa arriba. Aquí casi no usamos nadie revestimiento porque pues a duras penas andamos con algo por aguantar el calor, ¿verdad? Pero en otros lugares se tiene uno que revestir y si tiene más frío se reviste y así se va revistiendo. Revestir es por encima de quién seamos, por encima de quién seas, del título que tengas o de la posición que tengas, por encima de lo que tengas, hablando de activos, hablando de cosas, hablando de acciones, no sé si alguien aquí tiene acciones en la bolsa de valores, independientemente de lo que tengas, independientemente de lo que hayas logrado, de los títulos y de todo lo que tengamos, de los negocios, todo eso. Encima de eso que tienen, vístanse de humildad. Eso es lo que significa revestidos de humildad. Y a veces eso nos falta revestirnos de humildad. Decimos, es que yo soy, ¿verdad? Recordemos el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el más digno de todos? Jesucristo. ¿Quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Les mostró ejemplo a su gente. ¿De qué? De humillarse y de servicio. Cuando le limpió los pies a sus discípulos, esa cosa era lo más sucio que podían hacer los esclavos. De hecho, los esclavos había categorías y el de más baja categoría era el esclavo que tenía que lavarle los pies a los invitados. Y ahí, ¿quién quería lavarse los pies? Tal vez entre ellos pensaban, bueno, pues ¿quién va a lavar? Pues él, no, pues nadie, así nos quedamos sucios. Es como si, así comemos con las manos sucias, ¿no? Pero Jesús vio la necesidad y actuó y les enseñó. Y por eso Pedro dijo, no, Señor. Pero Jesús nos dice, si yo, siendo el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deberían de lavarse los pies los unos a los otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vean lo que dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué bendición, ¿verdad? Deberíamos de humillarnos por nosotros mismos, de ir voluntariamente ante Dios y decirle, Señor, yo me voy a humillar ante ti, voy a cumplir tu voluntad, lo que tú me mandes, eso voy a hacer. Eso es humillaos pues, porque mi mano no es poderosa, la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y hay varios versículos que nos enseñan de esto, aquí van a estar en la pantalla. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Por qué? Porque Dios nos resiste y no hay bendición en eso. Mas con los humildes está la sabiduría. Jesucristo lo dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a dos tipos de personas. Soberbio, el arrogante, el que se enaltece, y esa persona será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Y lo que dice Pedro aquí en el 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, es muy parecido a Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Humillarnos delante de Dios y Él nos exaltará. Y cuando nos humillamos delante de Dios, no nos es difícil humillarnos delante de las personas, ser humildes delante de las personas. Porque el Señor es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso dice el Salmo 138:6.
¿Qué es Dios? Es excelso. Dios es grandioso, poderoso, magnífico. Él es el mayor de todos. Pero aún así lo que Él hace es atiende al humilde. Y al altivo no le hace caso. Lo mira de lejos. Me llama la atención cómo lo dice Dios en Isaías 57:15. Vean cómo dice. Porque así dijo el alto y sublime. O sea, Dios, el mayor, el magnífico, el excelso, como decía en el pasaje anterior. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Vean lo que Dios dice. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿A quién bendice Dios? Al que es humilde, a Él le da de su gracia, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa debería de ser suficiente razón para ser humildes. Humildes unos a otros, no solo delante de Dios, principalmente delante de Dios, porque si solamente somos humildes entre nosotros y delante de Dios no, eso es una falsa humildad, porque yo no puedo ser humilde con alguien que es igual a mí y ser soberbio contra alguien que es superior a mí. Primeramente es con Dios y Él me va a ayudar y a dar la gracia y la bendición para poder ser también humilde con los demás. Dios da su bendición a los humildes. Y aquí está una pregunta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en tu vida? ¿Qué quisieras recibir en tu vida? Quisiera recibir la resistencia divina y estar, Señor, es que yo te he pedido, pero no me haces caso. Y hay que preguntar. ¿Realmente somos humildes? Ahora, ser humilde no es solamente ir y pedirle, es que escuchar. Y a veces somos buenos para pedirle a Dios. No sé, muchos de nosotros somos muy pediches y le pedimos, Dios, es que te pido y no me das, no me contestas. Bueno, la pregunta es, yo me he humillado delante de Él, yo he dicho, Señor, a ver, háblame, dime, dirígeme, enséñame. Y entonces ya he aprendido, he escuchado de ti porque tú eres mayor que yo y entonces ahora sí te pido. Ser humilde delante de Dios es estar dispuesto a aprender, incluso a quitar las ideas que tenemos preconcebidas, que están equivocadas y decir, esto era mi idea anterior, pero no es buena, ni correcta, ni bíblica, la desecho. Y ahora, enséñame, Señor. Y a veces no somos así de humildes. A veces decimos, es que así soy, así seguiré y nunca cambiaré, dijo la poeta. ¿A quién le importa lo que yo haga? Pero no debemos de ser así. Deberíamos de ser humildes ante Dios. Señor, ¿qué quieres que...? Aquí está. Y alguien humilde es alguien que obedece a Dios y también le pide a Dios. Y el tercer llamado, hermanos, el tercer llamado es un llamado a la dependencia de Dios. Versículo 7. 1 Pedro 5:7. Dice, juntos leemos, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El tercer llamado es el llamado a depender de Dios. Y eso nos cuesta más. Yo pienso que aquí Pedro está yéndose cada vez más profundo en nuestro corazón. Porque obedecer hasta cierto punto es más fácil que ser humilde. Porque alguien puede obedecer solamente por fuera. Igual lo mismo, mi pastor tiene una ilustración que dice, había unos niños en la escuela y la maestra le dice, a ver, fulanito, siéntate. No me voy a sentar, voy a estar parado. No, mira, siéntate, no me voy a sentar. Hasta que ya, pues, eran los tiempos de antes, ¿verdad? Saca el metro, que te sientes. O sea, bueno, está bien, maestra, me voy a sentar, pero aquí en mi mente yo sigo de pie, le dice. O sea, sí obedeció, pero no de corazón, pues. Entonces, por eso pienso yo que Pedro va cada vez más profundo. O sea, sé obediente, sumiso. Alguien puede ser obediente y sumiso, pero solamente porque le conviene o solamente porque para quedar bien. Y luego después dice, bueno, ahora sean humildes unos a otros y revístete de humildad. ¿Pero qué van a pensar los demás? Pues qué bueno que van a pensar, mira a esa persona, todo lo que ha logrado en la vida y ahí lo vemos, sirviendo a otras personas. Eso es grandeza realmente, que el mundo no lo ve así, pero eso es grandeza. Y luego después se va más profundo, a ser dependientes de Dios. Eso nos cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho.
Nos cuesta dejar a Dios nuestra vida, dejarle a Dios nuestras peticiones, dejarle a Dios nuestras cargas, los pendientes que tenemos. A ver, piensen en cuántos pendientes tienen para esta semana, cuántas cosas tienen que hacer en esta semana que viene, o mañana, o pasado. Bueno, pues tengo mucho. ¿Y a cuánto nos cuesta decirle, Señor, mira, aquí está, ahí encárgate tú, Señor. Yo me voy a disfrutar de mi vida para ti. A muchos nos cuesta eso. Nos cuesta depender de Dios. Y ese es el llamado que Dios hace para nuestras vidas. Un llamado a la dependencia de Dios. Ahora, ¿cómo dice la palabra? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echar, ¿qué significa? Muchas veces he puesto esta ilustración porque es la misma palabra. Echar es lanzar, tirar y olvidarte. Es eso. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras ansiedades? Soltarlas ante Dios. Yo muchas veces he dicho que hay personas que son muy dados a ser fácil de palabra y eso también les ayuda para orar. Y oran mucho más que tal vez otra persona que pues es una oración más corta y no, pues horas y horas ahí. Y son buenos describiendo la lucha que traen, ¿verdad? Si aquí está mi lucha, Señor, mira, te enseño mi carga es esta, y tengo que hacer esto y aquello, y mis problemas, mis tribulaciones, mis tentaciones son estas, Señor. Aquí están mis cargas, ya las viste, Señor, ya te las presenté, y ahora ¿qué hacemos? Las envolvemos y las cargamos otra vez. Y no las echamos. ¿Qué es echar? Señor, aquí está mi problema. Ahí encárgate tú. Algo parecido con Moisés, con el pueblo, cuando el pueblo estaba rebelde, y Moisés le dijo, Señor, este es tu pueblo, no es el mío. Haz lo que tú quieras. Y Dios fue cuando obró. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, soltar, lanzar lo que tenemos, lo que nos agobia, lo que nos detiene, lo que no nos deja avanzar. Toda ansiedad. Ahora, esa palabra ansiedad, también en otras versiones se traduce como afán. Toda aquella cosa que nos preocupa, cierto afán en nuestra vida. Preocupación. Pero también esa palabra no se ha traducido así, pero significa cuidado. O sea, todo aquel cuidado que tú necesitas para tu vida, ¿qué tienes que hacer? Dejárselo a Dios. Dejarle a Dios eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios. Y eso nos cuesta. Nos cuesta mucho. Pero yo pienso que cuando hacemos eso, va a ser más fácil ser humilde y va a ser más fácil vivir una vida en comunidad. Pero si no lo echamos ante Dios, va a ser más complicado, va a ser más difícil. Porque a veces no somos humildes porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? ¿Y cómo me van a ver? Echo mi ansiedad delante de Dios. O no servimos a Dios porque tenemos ciertas preocupaciones o ansiedades que no nos dejan avanzar. Y el mismo tipo de esta mañana, ¿verdad? Ya lo vieron otra vez, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué voy a echar mi ansiedad? O sea, ¿por qué no mejor yo lo hago? Yo me encargo y a veces usamos cierta verdad, pero la tergiversamos. Es que para eso Dios nos ha dado mente y razonamiento para hacer las cosas, y es verdad. Pero nuestra mente, nuestros razonamientos están contaminados por el pecado que no funciona al 100 y funciona siempre preocupado, estresado y lleno de miedos, frustraciones, temores, ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Pues un miedo en algo que ni siquiera ha pasado y que no se sabe si va a pasar, y estadísticamente hablando no pasa generalmente lo que ellos tienen. Pero ¿por qué echar mi ansiedad delante de Dios? Bueno, la Biblia también nos da la respuesta. Porque Él tiene cuidado de ustedes. O sea, tú te puedes cuidar a ti mismo, qué bueno. Pero tu cuidado no es tan grande ni tan perfecto como el cuidado que Dios puede darte a ti. Tú puedes cuidar a tu familia y qué bueno, y es necesario. Pero Dios lo hace mucho mejor que lo que tú puedes hacerlo. Dios está presente y Él sabe todas las cosas que pueden pasar y que no pueden pasar. El cuidado que Dios puede darnos es mucho más grande, más completo y más entero que el que yo puedo tener. Y cuando estamos afanados y turbados y cuando estamos preocupados y pensando en todo eso, ansiosos, es porque realmente el problema es una falta de fe.
Y tal vez nuestra fe es intelectual, de decir, es que yo sé que Dios puede cuidarlo, o cuidarme, o sacarme de esta, o darme lo que necesito. Yo sé, lo sé aquí, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en nuestras acciones, nuestras actitudes? Y eso es peligroso también. Por eso Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Qué bueno. También los demonios creen. O sea, no está diciendo, ustedes también son demonios, no lo pensemos así, pero está diciendo, eso no es de mucha ayuda si solamente lo tenemos en la mente. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que sabemos, actuar, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad crece cuando tratamos de controlarlo todo, controlar nuestra vida, controlar la vida de los demás también. La verdad, a veces mucha gente vive ansiosa por eso, por querer controlar y cambiar a los demás. Cuando no tienes seguridad del porvenir, viene la ansiedad. Pero Dios te invita a dejar tus cargas en sus manos, no porque tú seas débil, no es eso, sino más bien porque Él es fuerte y porque Él es fiel. Eso es lo que nos dice Pedro. El salmista en el Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién pudiera hacer eso en su vida? Echar la carga que tienes de esta semana o de esta vida. Tal vez hay alguien que está, pues no, todas las de una semana, pero yo tengo algo que ya para toda la vida ya tengo. Por ejemplo, si alguien saca una casa de Infonavit, pues dice, pues esta casa ya la voy a estar pagando por 30 años, ¿no? Es una carga muy grande. Bueno, pues échala delante de Dios y Él te sustentará y no dejará para siempre caído el justo. Un pasaje muy hermoso, pero que también es difícil de llegarlo a cumplir, es lo que dice Filipenses. Por nada estéis afanosos. Pero mis necesidades, por nada. Pero mis problemas, por nada. Y es difícil. Repito, es difícil, no estoy diciendo que es fácil, es difícil. Sin embargo, está la promesa. En esa semana, en el día de la oración, vimos una ilustración, ¿verdad? Que Juven nos dijo, es como cuando el juego de confianza, o sea, que aquí está la persona detrás y a ver, lánzate, aquí te atrapo. No sé si han visto esos videos, ¿verdad? Y ustedes tratan de hacerlo. A ver, ahorita vamos a pasar aquí a todos los maridos acá atrás, las mujeres adelante, a ver quién tiene confianza. Y a veces las personas dicen, bueno, yo sé que está atrás, pero no me aviento. ¿Por qué no? Pues no, yo sé que está, pero no me aviento. Tal vez no confían en la persona, no confían en sus fuerzas, no confían en sus habilidades o lo que sea, pero algo así es con Dios. Él está y sabemos que está. Sabemos que ahí está presente, pero no nos depositamos, no hacemos esto. No cumplimos este pasaje de no estar afanosos, sino en lugar de estar afanosos, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego y que seamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Y si hacemos eso, la promesa de Dios, no la mía, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, como Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Es una paz que no es como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tranquilo si tienes este problema en la puerta? Es una paz que puede dar Dios, y esa paz guarda nuestros corazones de problemas emocionales, de problemas que tanto agobian a nuestra sociedad, ¿verdad? Y también guardará nuestros pensamientos, problemas incluso psicológicos. La palabra, la oración, y Dios puede, ¿por qué? Porque Dios hizo nuestros corazones, Dios conoce nuestra mente, Dios conoce lo que somos y Él quiere que vivamos quieta y piadosamente. ¿A quién de ustedes les gusta que sus hijos estén todo el día estresados y llorando y tristes y todo y deprimidos? A ningún hombre le gusta eso, ni mujer le gusta ver a su hijo triste. Y si sí, pues tal vez tienen un problema ahí, vayan con un especialista, ¿no? Pero si no les gusta, es natural. Si a nosotros, que somos pecadores, nos molesta ver a nuestros hijos tristes, angustiados, preocupados, afligidos, imagínense a Dios, que es perfectamente bueno. Él no quiere vernos así. Él siempre dice, ven, aquí estoy, echa tu ansiedad, y nos cuesta un poco eso. Dios no te pide que ignores tus problemas.
Tampoco se trata de eso, va a decir, ay, hay problema, ay, sí, Dios hay que se encargue. No es ese el punto, más bien, sino que los presentes en oración y su paz no depende de las circunstancias, sino depende de su presencia. De eso depende la paz, de la presencia del Padre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios debería de ser, por más grandota que estemos, debería ser como la de un niño pequeño con su Padre. Y a veces he puesto esta ilustración, o la he escuchado, y es como un niño pequeño de unos 6 años que acaba de entrar a la primaria y puede ser el más chiquito de la escuela, el más chaparrito, el más flaquito, el más así, y le empiezan a hacer cosas, ¿verdad? Y se meten problemas y le dan su buena porreada al pobre niño. Y ya no quiere ir a la escuela, pero diferente es que mándalo solo, es un niño pequeño, obviamente. Ya si está grande, ya no hagan eso. Un niño pequeño. Y que el papá vaya con él. Vamos, yo te acompaño. O sea, yo estoy aquí contigo. Yo te voy a proteger y a cuidar. Y si vienen, yo ahorita les doy 2, 3 cachetadas. Yo los saco, ¿verdad? De aquí. ¿Por qué? Porque el papá lo protege. ¿Y el niño cómo se siente? Si va solo, pues así, todavía está chaparrito, todavía va más así. Pero si va con su papá, hasta como pavo real, ¿verdad? Aquí voy a ver si díganme algo. Bueno, el punto es que ahí el papá se va. Pero con nosotros no, se queda. La presencia de Dios está siempre con nosotros. Y entonces, hermanos, su paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Y ese es el llamado, hermanos. A la obediencia a los buenos líderes, a la humildad unos a otros y a la dependencia de Dios. Eso deberíamos de buscar, depender de Dios y ser humildes unos a otros. Vamos a ponernos en pie y terminar. Y la siguiente semana hablaremos de nuestro enemigo. ¿A quién le gusta tener enemigos? Pues tienen uno. Alguien va a decir, no, yo tengo muchos, hermano. Bueno, por lo menos tienen uno. O tenemos uno. Y Dios nos ayuda a vencerlo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos enseñas a vivir como iglesia, Señor, a obedecer a las personas que nos van dirigiendo y guiando. Y Padre, también en tus manos ponemos este tiempo para que nos ayudes siempre a ser humildes unos a otros. Y Señor, también pedimos que tú nos dirijas para que nuestra vida esté dependiendo de ti, Señor, menos de nosotros y más de ti. Que cada día te conozcamos más, veamos tus acciones, veamos tus obras y eso nos dé la fe para depositarnos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y en tu mano nos ponemos, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora sí.